Este día Iglesia Bautista Betel comparte con usted el sermón, la oración que transforma, predicación a cargo del hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Bien, hermanos, esta mañana hice un pequeño cambio en el sermón y decidí, ¿verdad?, dejar para un siguiente sermón el tema que ustedes ven, poniendo límites. Porque ayer orando el Señor me puso en mi corazón que es urgente, es muy importante, es urgente para nosotros, para la iglesia, para nuestras familias, el punto que hoy voy a tratar. Y no me salgo del contexto de la familia, no me salgo del contexto de los hijos, al contrario, me parece que es todavía más importante. Y por eso dice ese pequeño cambio, no se preocupen, después vamos a ver límites, pero esta mañana me gustaría, y ahorita le vamos a poner un título al sermón para que en el CD no aparezca poniendo límites y cuando lo escuchen sea de otra cosa. Entonces vamos a ponerle hoy, hermano Evia, la oración que transforma. ¿Por qué, hermanos? Cuando alguien le pide a usted que ore por una persona, que ore por alguien, me parece que como cristianos a lo largo de nuestra vida siempre hemos tenido por lo menos una persona que se ha acercado a nosotros y nos ha dicho: hermano, ¿puede orar por mí? Y creo que me atrevo a decir que todos hemos tenido a una persona que nos ha pedido ese favor: hermano, ¿puede orar por mí? ¿Qué responde usted cuando le dicen eso? Cuenta conmigo, oraré por ti. Y los motivos pueden ser muchísimos. Ora, hermano, por mi familia, ora por mis hijos, ora por mi trabajo, ora porque mis hijos corrijan su camino, etcétera. Hay una petición muy importante, pero la pregunta en esta mañana, hermanos, es que ¿cómo oramos por esa persona? En realidad usted se sienta, se pone de rodillas, toma un tiempo, en verdad le está diciendo a usted a esa persona: voy a orar por ti, claro que sí, cuenta conmigo, y en verdad lo hace. O simplemente contestamos por contestar: sí, voy a orar por ti, llego a la casa, hago cosas, voy en el camino y ya me olvidé total y absolutamente de esta petición tan importante que me acaba de solicitar una persona, hermana en Cristo o no. Puede ser también una persona inconversa que me pida ese favor. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos olvidado orar por esa persona? ¿Cuántas veces hemos olvidado que Dios nos puso a alguien para que oráramos por ella? ¿Cómo oramos por esas personas? Hasta los mismos discípulos preguntaron al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y este mensaje esta mañana, mi amado hermano, es importante porque le voy a mostrar una oración en la palabra de Dios, una oración de un apóstol, de una persona de oración, y quisiera que la tomáramos en serio. Y si usted sigue esta oración y pensando en esta mañana quizá en su hijo, en su hija, en sus papás, en sus familiares, en el esposo o en la esposa, en esa persona que todavía no acepta a Cristo, o en la necesidad que usted tiene dentro de su familia con sus hijos, créanme que usted se puede convertir, porque así es la voluntad de Dios, hermano, en un instrumento poderosísimo para transformar la vida de esa persona. Convertirse en algo útil que Dios usará a usted para que las cosas más milagrosas, preciosas y divinas sucedan en su casa. En primer lugar, en su casa. Y Dios me llevó a esto porque es urgente, porque la mayoría de los padres omitimos, hermanos, por falta de conocimiento, por falta de tiempo, por descuido, descuidamos la oración por nuestros hijos. Descuidamos la oración por nuestras familias.
descuidamos la oración por nuestro pastor, descuidamos la oración por nuestra iglesia, descuidamos la oración por las familiares o padres inconversos, descuidamos la oración cuando vemos que en nuestras casas hay pecado. Y lo toqué en sermones anteriores, ¿sí? Estos padres que a veces no alcanzan a discernir el pecado que hay en sus casas porque no están en intimidad con el Señor. Y entonces el pecado entra y sale, y ninguno de los dos padres se pone alerta a orar porque ese pecado salga de su casa. Si usted toma atención a esta oración, y ya voy a entrar de lleno, será un instrumento poderoso, hermano, en la vida de sus hijos o de cualquier otra persona. Y le voy a invitar a que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 7, y dice la palabra de Dios así: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta oración era urgente, hermanos, porque en el contexto, en la iglesia de Colosas, que por cierto Pablo no estaba allí presente, sino que parece ser que el fundador de esta iglesia o de Colosas, de esta iglesia en Colosas, no fue Pablo, sino Epafras, mientras que Pablo estaba en otra ciudad e incluso preso también. Esta iglesia empezó a crecer en el evangelio de una manera importantísima. La gente empezó a creer en el Señor Jesucristo, pero se introdujo dentro de los hermanos, dentro de esta iglesia, una serie de conocimientos, una serie de doctrinas que empezaban a contaminar la sana doctrina que había en esta iglesia. Herejías como que Jesús no era hijo de Dios, evidentemente, que afectaban la fe de muchos hermanos. El ritualismo, el ascetismo de no tocar, no tomar, el hecho de adorar a ángeles y el menosprecio a Jesucristo empezaban a hacerse patente en nuestra iglesia. Y esto, si lo traemos a nuestra iglesia, a nuestras familias, mis amados hermanos, parece ser que también es tan sutil cuando en nuestras familias empezamos a olvidar lo que verdaderamente creímos desde el principio. Cuando empezamos a olvidar en quién hemos creído, cuando empezamos a olvidar que nuestra fe está fundada sobre Cristo la roca, cuando empezamos a olvidar que lo más importante, lo más preciado y nuestro tesoro más hermoso que podemos tener en nuestras familias y en nuestra iglesia es la fe en Jesucristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y parece que empezamos a olvidar y empezamos a permitir que las cosas empiecen a tomar otro color en nuestras familias, en nuestra iglesia, con nuestros hijos, y empieza la permisividad a nuestros hijos. Hoy nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes y todas las personas a las que amamos corren el mismo peligro que en Colosas, hermanos. Falsas enseñanzas, la negación de Cristo con los hechos, la negación de Cristo con otras doctrinas, la negación de Cristo en las escuelas, la negación de Cristo en las familias.
la negación de Cristo al no darle las gracias y dar las gracias a Dios Padre por todo lo que tenemos. Y parece que nos hemos relajado mucho en este aspecto. Hemos relajado la enseñanza a nuestros hijos y hemos relajado la enseñanza en las familias. La Biblia ahora ya no es la verdad, sino que hemos añadido muchas cosas más, muchos conocimientos anexos para tratar de ser felices. Hemos olvidado enseñarle a nuestros hijos lo importante que es tratar bien a las demás personas. Hemos olvidado lo importante que es para nuestros hijos respetar autoridades, maestros, profesores. Hemos olvidado enseñar a nuestros hijos a ser útiles en la sociedad, y los lanzamos a la sociedad como personas inútiles que no predicarán el evangelio y que no transformarán la vida de absolutamente nadie. Pero esto, hermanos, se tiene que empezar por el hogar. Por el hogar. Para nuestros hijos no es tan importante que otra persona más conozca de Jesús y su obra salvadora, sino muchas veces para nuestros hijos lo más importante son otras cosas, como sacar una carrera, como estar bien, como vestir bien, como viajar mucho. ¿Y qué estamos enseñando? Sino cosas simplemente añadiduras y que no son la verdadera voluntad de Dios. Por eso hoy los jóvenes, la mayoría, no digo que todos, no están tan ocupados ni tan preocupados porque una persona más conozca de Cristo, porque una persona más se arrodilla a los pies del Señor. No están tan ocupados ni mucho menos preocupados por cuántas personas han aceptado a Cristo en las misiones o cuántas personas han venido al templo a escuchar la palabra de Dios por primera vez. Nuestros jóvenes y nuestros niños, amados hermanos, tienen que tener claro que hoy lo más importante es eso precisamente, cumplir la voluntad de Dios. Por eso la oración que hace Pablo por los hermanos de Colosas, hermanos, aprendemos una oración poderosa que si usted la aplica en su vida, podrá hacer impacto en la vida de sus hijos y de quienes usted más ama en la vida. Dice el versículo 9: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Y nuestra primera oración, hermano, por alguien que usted quiere impactar, sean sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, es orar porque ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense bien cómo Pablo, esta oración, este modelo de oración, no empieza sino con lo más importante: que sean llenos del conocimiento, que sean llenos de la voluntad, la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Quiere hacer usted una oración eficaz por sus hijos? Empiece así, orando porque sean llenos del conocimiento de Dios, llenos de la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual del Señor. ¿Y qué es esta sabiduría espiritual? Ver todo desde la perspectiva de Dios y basándonos en la voluntad del Padre, hacer lo que Él ve, ver como Él ve y pensar como Él piensa. Eso es lo que debemos orar para que estas personas, ya sean nuestros hijos o cualquier persona que usted ame, conozca y vea las cosas como Cristo las ve. Y esto, mi amado hermano, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa inteligencia espiritual es percibir las cosas como son y no como creemos que son. Y esa distorsión que a veces tienen nuestros hijos de ver la vida de manera diferente, de ver la vida de manera fácil, de ver que sus padres trabajan y se esfuerzan y que parece que todo llega tan sencillo a la casa y que los problemas no se pueden resolver porque sus padres no son capaces de transformar sus vidas. Esa distorsión ya mental y espiritual que a veces le transmitimos a los hijos tiene que desaparecer, hermanos.
tiene que transformarse. Tenemos que empezar por lo más importante, que te conozcan, como dice la Biblia, a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo. Ese es el principio de nuestras oraciones. Ese debe ser el principio de un plan de oración hacia nuestras familias. Hacerles saber, hermanos, a nuestros hijos que son pecadores. Hacerles saber que se van a ir al infierno si ellos no aceptan a Cristo en su corazón. Hacerles saber que si ellos no están sumergidos en la palabra de Dios, no van a poder ser felices. Hacerles saber que están fuera de la voluntad de Dios si así lo están. Hacerles saber que han sido desobedientes a sus padres. Hacerles saber que han sido desobedientes a Dios. Transmitirles ese conocimiento y orar porque conozcan la voluntad de Dios con esa inteligencia espiritual es hacerles saber, mi amado hermano, que Dios tiene un plan para sus vidas y que la vida no es solo lo que alcanzan a ver, sino que hay más promesas en la palabra de Dios. Y la primera es la salvación. La primera es que Cristo murió por ti. Hijo, Cristo murió por ti. Eres pecador, pero hay una solución. Cristo murió por ti para darte perdón de pecados y darte vida eterna. Ellos sufren una distorsión de la vida impresionante, los niños y los jóvenes, los adolescentes. Y esta distorsión de la vida hace que vayan sin dirección y que vayan a sin ninguna parte, sin ningún plan, sin ningún propósito, y no saben a dónde van a llegar. Porque nosotros como padres hemos sido los responsables de no darles la brújula, el faro al cual tienen que llegar. Y vivimos todos los días para trabajar, y vivimos todos los días para subir, bajar, pensar, hacer, comprar, vender, pero nuestras bolsas siguen estando rotas porque vemos que no hemos avanzado en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hemos orado con este modelo bíblico, este modelo que usa Pablo como una oración poderosa ante una situación tan terrible como la que estaban viviendo los hermanos en Colosas, y tan peligrosa que podía venirse abajo toda la iglesia simplemente porque se deslizarían en una doctrina que no es, y evidentemente separarse del conocimiento de Cristo. Versículo 10 dice la Biblia, y continúa Pablo su oración diciendo así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Si decimos que somos cristianos, amados hermanos, tenemos que orar porque nuestros hijos anden como es digno del Señor, andar en obediencia. Pero tenemos que orar, amados hermanos, respaldando esa oración poderosa con nuestras propias vidas. Cómo es mi carácter como padre, como hermano en Cristo, como amigo, como compañero de trabajo, y que sé que estoy orando por estas personas. Cómo es mi conducta y mis conversaciones. Y esto tiene que estar respaldado, hermanos, con el ejemplo que como padres estamos dando a nuestros hijos. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios? Porque eso marcará de por vida a nuestros hijos. Todos los ejemplos de vida que nosotros demos a nuestros hijos en los primeros 10 años, en los primeros 6 años, marcarán de por vida lo que nuestros hijos serán cuando sean adultos. Marcarán de por vida la fe que ellos tengan en Jesucristo hasta que ellos mueran, lo que hayan visto en sus padres. Por eso esto, hermanos, es crucial. Esta parte de nuestra oración, oremos porque ellos anden como es digno del Señor. No perfectos, porque ni siquiera ellos ven en sus padres perfección, pero sí siempre obedeciendo al Señor en todas las cosas.
Y es donde nosotros debemos caer de rodillas primero. Señor, ayúdanos a andar como es digno de ti, llevando fruto en toda buena obra. El tercer pedido de Pablo para los hermanos en Colosas es que vivieran produciendo fruto en obras buenas, es decir, que el creyente sea como una rama, esa vid, ese pámpano que está en la vid y que produce fruto. ¿Y cómo sabemos que nuestros hijos son cristianos, amado hermano? Si no es mediante esto, si no es mediante los frutos que podamos ver en ellos. Quizá podemos ver que asisten a la iglesia, que traen su Biblia, eso es bueno, que ya se bautizaron, muy bien, obedecieron al Señor en esa ordenanza. Pero hermano, ¿cómo sabe usted que su hijo es cristiano? ¿Cómo sabe usted que verdaderamente su hijo ama a Dios? ¿Cómo sabe usted que su hijo de 3, 4, 6 años en realidad está aprendiendo a amar a Dios? Si no es porque empieza a ver frutos en su familia y empieza a ver frutos en su casa y en su propia vida. El apóstol Pablo añade un cuarto pedido en nuestra oración: creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, creyentes que tienen vidas santas y que todo el tiempo están viendo la imagen de Dios en sus padres. ¿Estamos al pendiente realmente de esto, hermanos? ¿Realmente estamos al pendiente del conocimiento y del crecimiento espiritual de nuestros hijos? ¿Sabemos si son cristianos? ¿Cuándo les hemos predicado el plan de salvación? ¿Cuándo les hemos dicho que son pecadores y que si no aceptan a Cristo se van a ir al infierno? ¿Cuándo les hemos dicho, hermanos, a nuestros hijos que deben llevar fruto y que sean útiles para el Señor? Y entonces Pablo hace esta oración hermosa: que lleven fruto de toda buena obra, que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el conocimiento de Dios, escúchelo bien, hermano, el conocimiento de Dios en nuestras familias es el tesoro más importante que podemos tener. No es el trabajo, no es la cuenta de cheques, no es cuántos coches tienes, no es cuántos viajes haces, no es dónde comes, no es qué comes, sino lo más valioso que podemos tener nosotros como en un tesoro es el conocimiento de la palabra de Dios. Dice Colosenses 2 también ahí. Dice Pablo a los mismos hermanos: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y Pablo no estaba allí. Pablo no estaba allí, estaba en otro lugar. Pero sostenía una lucha espiritual, una batalla espiritual tan importante que se los hace saber a los hermanos. Dice: por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hermanos, empecemos a creer que la oración intercesora tiene un gran poder. Empecemos a creer que si usted le destina tiempo para orar por su familia, esto va a traer consecuencias divinas, importantes, milagrosas para su familia. Porque Pablo estaba sosteniendo una lucha espiritual por los hermanos en Colosa sin estar presente. Pero dice Pablo: cuán grande lucha sostengo por vosotros. Mi pregunta, hermano, es que si usted está luchando esta batalla en oración por su familia, o tiene las armas guardadas de la oración que tienen años que usted no las saca, y que por eso nuestras familias muchas veces pasan por malos momentos
Y ¿sabe qué, hermano, qué es lo peor? Que no salen de ellos jamás. Porque esta lucha que Pablo está haciendo por sus hermanos en Colosas, usted no está librándola por su familia. No la estamos librando. Dice Pablo, para que sean consolados sus corazones. ¿Cuánto consuelo necesitan nuestros hijos muchas veces? Consuelo que nosotros no podemos dar. Es el consuelo divino. Es cuando Jesús dice: venid a mí, descansad y ved que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí y ver que cuán ligera es mi carga. Dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos, hermanos, ojo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Sino orar, porque todas nuestras familias, nuestros hijos, nuestra iglesia, hermano, sea consolado sus corazones por Cristo, y porque esos tesoros de sabiduría y de conocimiento estén en su corazón. Por eso Pablo dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y hermano, palabras persuasivas son las que tienen nuestros hijos todos los días. Todos los días, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con los compañeros, en todas partes hay palabras persuasivas. Y se pueden encontrar grandes maestros de otras cosas, de metafísica, de catolicismo, de lo que ustedes quieran, que podrán convencer a nuestros hijos si ellos no están cimentados en la verdadera palabra de Dios. Pero nos falta hacer lo que hizo Pablo, luchar una batalla espiritual en oración. Cuando a Lutero lo presentaron frente a el papado y los reyes y le pusieron enfrente en una mesa como esta: ¿tú escribiste todo esto? ¿Tú escribiste esto más esto más esto? Sí, lo escribí. Y le pidieron por su vida que se retractara de todo lo que había escrito. Pero Lutero contesta de una manera magistral. A mí me dejó impactado la contestación de Lutero. Lutero contestó: si me convencen con la palabra de Dios, me retracto. Solo si me convencen con la palabra de Dios. Y nadie pudo contradecirlo. Por lo que estaba escribiendo era la voluntad de Dios. Cuando nosotros en nuestras familias podemos decir al mundo, a Satanás, a la carne, ¿verdad? No me puedo retractar de lo que he creído. No me puedo retractar de lo que he aprendido, porque es mi tesoro más importante, y esos tesoros están escondidos en la sabiduría y en el conocimiento de Cristo. Entonces no vuelvo atrás. No vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Pero hay golpes, hay vientos, hay tempestades, hay lluvias, hermano, que están pegando tu casa y no te das cuenta y estás retrocediendo. Por eso Pablo ora por ellos de esta manera. Y dice Pablo también: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto me llevó a pensar, yo tengo a mi hija Mariana, no la tengo conmigo.
Está muy lejos, está estudiando, fuera. Y esto es lo que he hecho desde que mi hija se fue. No estoy presente contigo, pero estoy orando todos los días por ti, y ella lo sabe, para que Dios conforme y afirme tu corazón en todo lo que has aprendido y lo pongas en práctica. Y eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Dice el versículo 11, seguía orando Pablo. Entonces ya oró Pablo por el conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya oramos para que nuestros hijos anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora vamos a orar por ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y vean cómo Dios en este versículo usa 3 palabras para orar porque Dios se manifiesta en poder en la vida de nuestros hijos y de nuestros seres queridos. Fortalecidos, poder y potencia, 3 palabras. Fortalecidos, poder y potencia. ¿Por qué debemos orar por esto, hermanos? ¿Por qué esta petición de Pablo? Porque, hermanos, nuestros hijos van a tener muchos problemas. Muchos. Y van a pasar muy malos momentos también. Muchos. Que por supuesto están protegidos por la sangre de Cristo. Que por supuesto no son del mundo. Que por supuesto son hijos de Dios. Pero de que va a haber momentos, hermanos, en que van a sentir que no pueden más, sí van a pasar por esos momentos. Por eso Dios dice, y Pablo dice, oro porque estés fortalecido con todo el poder y la potencia de la gloria de Dios. ¿Usted ha hablado con sus hijos de los problemas que pueden afrontar? ¿Ha hablado con sus hijos de que el problema familiar, económico, de falta de trabajo o de muchas cosas que pueden estar pasando en su familia, se puede confiar en el poder de Dios para salir adelante? ¿Conocen sus hijos el poder de Dios, hermano? ¿Sus hijos conocen cómo Dios actúa en la vida de una familia que aparentemente está pasándola muy mal? ¿Sus hijos conocen que Dios transforma todo eso? ¿O ellos siguen confiando en usted y cuando usted falle se va a venir para abajo toda la ilusión que tenían de sus padres? Pero es, hijo, no confíes tanto en mí. Y sí, confía en mí, pues soy tu padre, pero antes de mí confía en el poder de Dios, porque Dios nos sostiene. Versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Con gozo, hermanos, con gozo. Cuando oremos por alguien, oremos por su fortaleza, pero ¿saben qué? Sin perder el gozo. A pesar de las circunstancias, no perdemos el gozo, porque sabemos en quién estamos confiando. Una oración nunca termina triste. Puede llorar durante la oración, pero jamás termina triste una oración. Por eso Pablo termina su oración con gozo, con un gozo por haber sido librado de la potestad de las tinieblas, por habernos sacado el Señor de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, a la luz admirable. Con gozo porque sabemos que tenemos la redención por su sangre y el perdón de pecados si nos hemos equivocado. Con gozo porque tenemos la plena fe y confianza en que si nosotros hacemos esta oración,
por nuestros hijos, ellos saldrán adelante. Con gozo, porque si sabemos y hacemos esta oración conforme nos lo marca la palabra de Dios, con fe y sin dudar nada, cualquier puerta cerrada se abrirá en el nombre de Jesucristo. Cualquier camino cerrado se abrirá en el nombre de Jesús. Y no va a haber poder humano ni sobrehumano, hermano, que detenga el amor de Dios en sus hijos para perdonar a sus padres, para que los padres perdonen a sus hijos, para que los padres perdonen a sus abuelos, y los hijos para sus abuelos, y los abuelos a sus hijos y a sus nietos, para perdonarnos dentro de la iglesia, los unos a los otros, para vivir en amor y en cordialidad, sabiendo que esto es la voluntad de Dios. Por eso nuestra oración la terminamos con gozo, porque sabemos y conocemos en quién hemos creído. Usted me podrá decir hoy, entonces, ¿qué hago? En primer lugar, si usted todavía no acepta a Cristo en su corazón, no puede pasar a esta oración definitivamente, sino antes de que usted tenga el Espíritu Santo en su corazón, que le haga ver estas cosas espirituales para orar por sus hijos y su familia de una manera espiritual, y no con palabras vanas y vanas repeticiones, como muchas veces lo hicimos, rezando repeticiones que no entendíamos. Sino bíblicamente el modelo de oración es hablar con Dios, platicar con Dios y decirle: Dios, que Jesucristo entre en mi corazón. Quiero reconocer que Jesús es mi Salvador. Quiero reconocer que Jesús es mi vida. Quiero invitarlo a vivir conmigo. Quiero que sea mi amigo, mi Salvador, mi Señor, y nunca más volver a estar solo en estas circunstancias. Todos tenemos problemas. Todos viviremos problemas complicados, nuestros hijos y nosotros. Sin embargo, la gran diferencia es que cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya no está solo. Cuando usted tiene a Jesús en su vida, empieza a marchar una vida diferente y transformada. Y entonces la oración se vuelve parte de su vida, y verá cómo sus hijos, su casa se transforma. Porque yo lo he vivido, porque lo hemos experimentado. Así es que si usted todavía no conoce a Cristo, en esta mañana yo le invito a que haga una oración en su corazón, pidiéndole que el Señor Jesucristo entre a su vida, pidiéndole perdón por sus pecados y sabiendo que la sangre de Cristo los va a limpiar, los limpia y los perdona, y no se vuelve a acordar más de ellos, porque la sangre de Cristo costó su vida. Yo quisiera pedirles que podamos orar en esta mañana, porque nos consagremos en oración, porque no sea algo secundario en nuestra vida, sino que nos pongamos en esa batalla espiritual en oración, en ese cuarto de guerra, para orar por nuestros hijos, para orar por nuestras familias. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, esta mañana, Señor, primeramente quiero pedirte por todas nuestras familias de nuestra iglesia. Señor, nosotros no sabemos cuántos problemas hay en cada una, porque no vivimos con todas las familias. Sin embargo, podemos ver rostros tristes, preocupados, ojos que no han sonreído durante mucho tiempo,
mentes que no han descansado por tanta preocupación, corazones que no han estado en paz desde hace muchos años, vidas que todavía no tienen gozo porque no han sabido vivir cerca de su Señor. Señor, primeramente te pedimos por cada familia de nuestra iglesia, para que cada uno de los padres, jefes de familia, tomen esta responsabilidad tan hermosa de orar intercesoriamente, de tomar esa lucha espiritual, esa batalla espiritual por su familia. Te pido, Señor, que les des tiempo, fe, sabiduría, que puedan apartar un momento de sus vidas para empezar esta lucha, sabiendo que esta lucha no termina hasta que no estemos en tu presencia. Ayúdanos a orar así, como Pablo lo oró por los hermanos de Colosas. Ayúdanos a orar con esa sabiduría, con ese poder. También quiero pedirte, Dios, en esta mañana, por aquellas personas que hoy no te conocen, que quizá es primera vez que escuchan un mensaje de la Biblia, o que vienen por primera vez esperando una solución, algo que les haga útil en sus vidas, que puedan entender que de nadie de nosotros va a salir una solución para sus vidas, ni del pastor ni de ningún hermano, sino del maestro, del autor de la fe, del quien nos dio la vida, de Jesucristo. Y que si hoy rindes tu corazón en arrepentimiento a Dios y lo aceptas como tu Señor y Salvador, empiezas a conocer a Dios, empiezas a conocer la voluntad de Dios. ¿No quisieras esta mañana, tú, amigo, amiga, que estar por primera vez, no quisieras en esta mañana arrepentirte y decirle: Señor, entra a mi corazón, quiero que tú me des sabiduría, quiero esa salvación por medio de Cristo, me arrepiento de mis pecados? ¿No lo quieres hacer? ¿No quisieras hacerlo esta mañana? Si lo quieres hacer, levanta tu mano en señal de que yo sí quiero pertenecer a Cristo. Alcen su mano sin pena. Dios le bendiga. ¿A quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, pequeña. ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien que no se haya presentado? Tú, pequeña, Dios te bendiga también. ¿Alguien más que no se presentó? ¿Alguien más que llegó después? Les voy a pedir de favor a las personas que alzaron su mano, pasen al frente. Baja, pequeña, para orar por ti. Vente, que te acompañe tu mami, para que no te sientas tan solita. Pasen al frente para orar por ustedes. Si usted invitó a las personas, pasen con ellos, como quedamos ya. Gracias por tu palabra. En especial te damos gracias por los hermanos aquí al frente. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra en sus corazones, para que se afirme y se afiance allí, para que su fe crezca, para que te conozcan, Señor, a partir de este momento, cada día más. Confirma su decisión, Señor, y que podamos como iglesia arroparles, amarles, enseñarles más de tu palabra, sabiendo, Señor, que tu evangelio es tan hermoso, tan precioso, que nunca vuelve vacío. Los ponemos en tus manos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, mujeres,
Hombres, me acerco a ti. Mujeres, hombres, mujeres, en adoración. Hombres, tú eres mi Dios. Mujeres, tú eres, yo soy. Mujeres, mi comunión es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar con comunión. Quiero estar contigo. Otra vez. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy. Comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar